Aleluya. Abran por favor su Biblia en el Salmo 91, por favor. Váyanse todos al Salmo 91. Gloria a nuestro Dios. Muy bien. ¿Ya estamos todos en el Salmo 91? Ok, dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te aguarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tienes para nosotros el día de hoy. Bendícenos, abre nuestros oídos espirituales para que podamos recibirla, entenderla, recibirla con gozo y entenderla con sabiduría. Favorécenos, Señor eterno, con estas bendiciones en el nombre de tu Hijo Jesús. Te lo pido. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Tenemos un título sobre el cual vamos a estar hablando el día de hoy, sobre las coberturas. La cobertura, hay coberturas. Están las coberturas terrenales y está la cobertura divina, la cobertura de Dios. Y es precisamente este salmo el cual habla sobre este tema, sobre la cobertura. Existen también coberturas terrenales que nos van a ayudar a entender lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Como por ejemplo, hay personas que tienen aseguradoras. ¿Quién de aquí tiene una aseguranza? Aquí les decimos aseguranza, en otros países les dicen aseguradoras. Aseguranza de casa, de vehículo o aseguranza médica. Y en cierto sentido, ese es un tipo de cobertura que le da a uno paz cuando uno pues tiene algún problema, ya sea con el vehículo o un problema de salud, ¿verdad? Y pues sabes que tienes ahí, ¿verdad?, algo que te va a apoyar, ¿no? Pero eso está limitado. Hace años, creo que fue en el 2000 o 2001, no sé en qué año fue, cayó granizo. Fue un día por la tarde, por ahí las 7, 8 de la noche. Recuerdo que ese día salí a caminar y cuando regresé a casa pues empezó a llover, porque traté de venirme rápido por lo mismo de que miraba que ya venía la tormenta. Y de repente, ya estando adentro, empecé a escuchar unos soniditos medio raros, como cuando están aventándole piedras a la casa. Y entonces me asomé por la ventana y estaba cayendo granizo. Para nuestro desfortuno, tenemos un garage, pero no lo ocupamos para los carros. Uno se llena de tanto tilichera, de tanta cosa que no le sirve a uno, y lo metes ¿a dónde? En el garage. Ya una cosa no te sirve o ya no la usas, ¿a dónde la metes? En el garage. ¿Por qué? Porque no la quieres tirar. Imagínense. Bueno, en todo caso, los 3 carros, los 3 vehículos que tenemos estaban afuera. Y todos pues quedaron abollados, o ya ve que es una hendidura que les hace el golpe del granizo cuando cae. Y bueno, pasó eso también en la casa.
la aseguradora nos cubrió los techos de la casa y todo estuvo bien. Pero también con los carros, ¿verdad? También esa era otra aseguranza, y fuimos y hicimos el reclamo. Y sí, nos lo cubrieron y pagaron los 3 carros. Y dijimos, bueno, pues está todo bien, tenemos buena aseguranza. A los pocos días después de que ya todo fue liquidado y todo fue pagado, nos mandaron una carta diciendo que estábamos corridos. O sea que nos corrieron. Sí, lo que hacen las aseguranzas. Las aseguranzas, cuando tú haces muchos de estos reclamos por cosas que pasan en tus propiedad o en tus vehículos, de repente te echan para afuera. Y lo que es peor, dices tú, pues voy a buscar otra aseguranza. Vas y buscas otra aseguranza y ya esta te quiere cobrar más, porque tienes mal testimonio de que pues hiciste muchos reclamos. Y dices, bueno, entonces ¿para qué son estas cosas? ¿Por qué les hablo de esto? Porque esa es la cobertura que tú vas a recibir en este mundo, limitada y con condiciones. No va a ser una cobertura que permanezca siempre y que te sea fiel. Te va a costar. Muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra atención, nuestro socorro, lo levantamos a lo que los hombres y las mujeres de este mundo puedan hacer. Cuando vino la pandemia en el año 2019-2020, había imágenes de gente que estaba muy desesperada porque pensaba que tenía ya el COVID, y había tanta malinformación, principalmente en las noticias, que lo único que hacen es ponerle miedo a las personas. Que cuando la gente sentía que tenía ese virus por algún síntoma que tenía, yo llegué a mirar imágenes donde había gente que se paraba en la calle y empezaba a hacerle así, y les venían ataques de miedo. Entonces todo el mundo estaba obsesionado, incluyendo la iglesia, a ver cuándo salía una dichosa vacuna para que ese mal, pues, ¿verdad?, se fuera o lo cubriera. Y había iglesias que, en las mismas iglesias, por un acto de buena obra, ¿verdad?, en las mismas iglesias, principalmente si eran iglesias conocidas, ahí mismo se daban las vacunas, ahí mismo se vacunaba la gente. Y pues eso es algo lógico, algo natural, algo que se ve bueno. Pero fue allí donde la iglesia fue probada, de que la iglesia no tenía la cobertura, no estaba bajo la cobertura, no tenía la esperanza bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. El Salmo 91 era un chiste para la iglesia, porque la iglesia también estaba esperando la vacuna. Y no nada más fue una vacuna, 2, te ofrecieron otra. Hay gente que se puso hasta más con tal de asegurarse. Y el Salmo 91, ay, qué salmo tan bonito, puro cuento, dice el Señor. Eso es una cosa que nos pasa. La cobertura de Dios trabaja para cuando, con paciencia, esperas tu bendición. Pastor, ¿y qué tal si muero? ¿A dónde te vas a ir si mueres? ¿Qué? ¿No te vas a morir un día? ¿Piensas que vas a vivir, qué, 1000 años, 2000 años? Nosotros no perdemos. Dice el apóstol Pablo, decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. No me angustio, no me preocupo. Una persona que siempre estaba bajo amenazas, que siempre estaba bajo persecución, amenazas de muerte, persecución para matarlo, era una persona que se deleitaba en el Señor y no tenía miedo a morir. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era su cobertura. Y aun si un día esa cobertura no trabajaba, sabía que ya era tiempo de su partida, porque él sabía que no iba a estar aquí para siempre. Aquí el detalle es en qué pones tú tu confianza, en qué ponemos nosotros nuestra esperanza. ¿Quién es nuestra cobertura o qué es nuestra cobertura para que tengamos paz? Y tenemos que elegir, porque no podemos ser de agua dulce o de agua amarga. No se puede. No podemos ser tibios. O somos calientes o somos fríos, como dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros
tenemos un pie en la fe y otro pie en la esperanza que el mundo nos puede ofrecer, somos tibios. Y entonces el cielo no trabaja, las bendiciones de Dios no trabajan. Aún en el peor momento, Dios siempre viene a tu socorro. El lunes pasado que llegábamos a Miami, pues llegamos con la novedad de que había pasado una tormenta por aquí el domingo en la noche para amanecer el lunes, pero esa tormenta se movió hacia el sur, hacia la dirección de donde nosotros veníamos. Si hubiésemos hecho escala en donde no quisimos, donde yo no quise yo, que fue allá en Dallas, sino que queríamos que fuese en Miami, pues bueno, si hubiésemos llegado a Dallas hubiésemos llegado bien, pero bueno, fuimos por Miami y en Miami nos quedamos atorados, no había vuelos. Y lo que es peor es de que esta compañía no te ofrece otro avión para otro día, donde pues ahí metan a todos los que se quedaron, ¿no? Para que de ahí, porque de ahí teníamos que ir todavía a, ¿cómo se llama esto? Atlanta. No, nos dejaron sin sillón, sin asiento. Y nos dieron los boletos a todos, pero en stand-by, que dicen, o sea, en espera. Digo, qué mal este servicio. Entonces, estando ahí, pues no nos queda otra cosa más que quedarnos. Se llegó la noche y salieron otros vuelos, pero no estábamos nosotros para esos vuelos. Nos dijeron, ustedes están para el lunes a las 6 de la mañana, al martes, al siguiente día a las 6 de la mañana. Y pues por las dichosas mochilas, que hasta precisamente ahorita que se termine el servicio voy a ir a recoger la última mochila, las maletas, porque llegamos nosotros el martes, pero no llegaron las maletas. Entonces hubo muchos problemas. Bueno, pasó el lunes, nos quedamos ahí la noche, una noche muy, muy larga, porque no pudimos dormir. Nos íbamos a una silla y después nos íbamos a otra silla y andábamos con las maletitas de un lado para otro. Le dije al hermano Jesús y al hermano Carlos, pues ustedes pásense para adentro y allá váyanse hacia adentro, porque pues ellos no traían maleta y podían dormirse ahí. Allá hay alfombra donde están las salas de espera para subir al avión, pero en la parte de atrás, antes de entrar por el chequeo, donde te chequea el gobierno o los de seguridad, pues no. Y ahí andábamos con ella para allá y para acá. Ay, qué noche tan larga. Llegaron las 6 de la mañana, nos formamos por allí un par de horas antes para una línea que, bueno, o sea, un dolor de cabeza. Pudimos cruzar ahí y nos metimos para adentro. Ya miramos allá a los hermanos, el avión que iba a salir a las 6, ahí estaba. Empezaron a meter a los que tenían asiento y a los que no, que éramos varios, pues tuvimos ahí que esperarnos. Entonces yo ya estaba tan cansado que me empecé a quedar dormido y de repente empecé a escuchar nombres. Fulano de tal, hasta como que todos aplaudían porque pues lo llamaban. Bien curioso, fulano de tal, y los fulanos, yo y los que venían conmigo, nunca los mencionaron. Entonces dice el hombre, en una hora más sale otro vuelo, está en tal sala, allá nos vemos, yo voy a estar ahí. Y ahí vamos, pues todos emocionadillos, ojalá y que acá nos llamen, ¿no? Y nos fuimos a aquella sala caminando, llegamos. Y el vuelo que salía a las 7, ya estaba retrasado, va a salir hasta las 11. Y ahí, otras 3 horas. Y el compadre que dijo que allí iba a estar nunca se apareció. Entonces ya nos pusimos más listos y ahí sí fuimos y hablamos con el que llegó después de unas horas. Y le hablamos y le dijimos, y ya nos dio los boletos, 4 boletos, pero también decía que era el que estaba en stand-by, o sea, no nos dieron como quiera asiento. Y decía, ay Dios mío. Y ahí nos esperamos hasta que llegó el mediodía y empezaron a meter la gente. Y yo veía la línea de la gente, que eran muchos. Y pasen los de la zona 1, los de la zona 2, los de la zona 3, porque era un avión grande, los de la zona 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que 10.
Y yo dije, pues si ha metido mucha gente, ese avión ya está lleno. Antes de esto nos pusimos de acuerdo, porque yo oraba, mi esposa oraba, el hermano oraba, el hermano Carlos oraba, pero aparte, así, uno solo. Y entonces dijimos, bueno, si hemos estado orando, vamos a orar juntos. Y oramos y le pedimos, Señor, que ya nos vayamos, porque yo quería estar aquí para el estudio bíblico. Eso fue lo que le dije a los hermanos, que iba a estar aquí el martes para el estudio bíblico, y esa era mi esperanza. Entonces seguía la línea pasando, y se metió el último y empezó el hombre a decir los nombres de las personas. Fulano de tal no estaba, fulano de tal no estaba, sutano sí estaba. Entre esos había una persona que se parecía todo al hermano Raúl. No, y pregúntele al hermano Jesús, igualito al hermano Raúl. Nada más lo único que le faltaba es que se rasurara, ¿no? Entonces nos llamó la atención por eso. Y tiempo atrás nos había dicho, no, yo ya estoy bien desesperado, yo ya compré un boleto allá en el Greyhound, en el autobús, yo ya me voy, porque él iba a Atlanta. Yo sé que voy a durar un montón de horas, pero ya estoy desesperado con esta gente. Imagínense al hermano Raúl ahí hablando. Y verdad que ya había hecho él, entonces se fue, pero llegó tarde y se le fue el autobús. Entonces se regresó, pero cuando él se regresó ya estaban diciendo los nombres y dijeron su nombre. Y entonces claramente dijo la persona, el azafata o la persona que estaba ahí, si no me contestan a la segunda, los echo fuera. Y pues él no llegó. Entonces seguían diciendo nombres, y otro, y de repente alguien decía, fulano, ¡eh! Me imaginaba yo cuando uno escucha la voz del Señor, fulano de tal, ven, entra mi gozo. ¡Ah, qué alegría!, ¿no? Como que me imaginaba eso. ¿Por qué? Porque estaba desesperado. Entonces ya llevaba como unos 17. Y me volteé hacia los hermanos y le dije, Señor, yo no quiero quedarme aquí. A mí ya no me importan las maletas, ya no me importan esas cosas. Ya lo que quiero es que nos saques, ten misericordia de nosotros. Y de repente, Señor Juan Carlos Lara, cuando me estaba quejando, de repente dijeron mi nombre. Y le dije, pero somos 4. Sí, también María Lara Hernández, Jesús Hernández o Jonathan Hernández y Carlos Lara. Pásele. Y entre esos también venía el tocayo del hermano Raúl con nosotros. Y bien curiosillo, venía bien contento, porque a final de cuentas ya lo había mencionado, pero como quiera les reclamó y sí lo dejaron entrar, porque hubo muchos que no estaban. Y decía una cosa bien curiosa él: este es el día más feliz de mi vida, me siento así. Es una emoción tremenda cuando tú estás esperando una buena noticia y te la dan. Cuando ya estás desesperado. ¿Por qué te estoy contando toda esta historia? A veces tú y yo nos desesperamos con Dios. El problema no es que Dios no te quiera bendecir o no te va a bendecir. El problema es que te desesperas. Así como yo me desesperé. Y te mueves. Así como aquel muchacho que se movió a buscar un ticket del autobús, el cual también lo perdió. Sí, buscó otra cobertura. Antes de eso yo estaba desesperado. Yo decía, ¿por qué no rentamos un carro y nos vamos? Yo no quiero quedarme aquí hasta el jueves, porque estaba escuchando historias de que se iban a quedar hasta el jueves algunos. Yo ya me quiero ir. Bueno, puedes rentar un carro, pero después lo tienes que regresar de donde lo sacaste. Híjole, el autobús ¿cuánto dura? No, hombre, dura 2 días casi para llegar para acá. Una desesperación. Decía, sí, el problema es de que nos desesperamos. Y el Señor lo que quiere ver es un poco de esfuerzo. Yo creo que dio esa palabra hace rato. Un poco de esfuerzo en nosotros. Y en el momento, cuando tú menos lo esperas, aunque lo estés esperando, es cuando Él te responde. Muchas cosas usted y yo las hemos echado a perder por desesperados, porque no hemos tenido la paciencia de esperarnos a que esa bendición venga. La cobertura de Dios está sobre nosotros, pero para que esa cobertura se manifieste, Dios necesita ver en nosotros
paciencia, determinación de permanecer hasta que esa bendición venga. Y sé que hay bendiciones en sus vidas que les han llegado en el último momento. Es precisamente que así es como trabaja. No busques la cobertura allá afuera esperando que alguien más te eche la mano antes de que se lo pidas a Dios. Ven delante de su presencia, dile: Señor, tú eres mi única fuente. Aunque Él use a personas para bendecirte, como quiera, dile eso, porque Él es quien mueve las cosas. Tú eres mi única fuente, mi única esperanza, mi única cobertura. Por eso la Escritura habla de bienaventurada aquella persona que se cubre bajo el abrigo del Altísimo, porque ese no falla, ese es perfecto, ese es bueno. No busques las coberturas temporales, porque como quiera no te van a dar tu bendición. Hay coberturas temporales que son temporales, pero la cobertura a la cual siempre tienes que tener toda tu atención y tu esperanza es la cobertura celestial. Como por ejemplo, quiero hablarte de eso un poquito más para que podamos ampliar esto. La cobertura de la medicina. Tú sabes que la medicina te trae algún alivio, pero no te sana, porque te vuelve a venir el problema, o estás condenado a estar tomando medicina toda tu vida. Sí, esa no es una cobertura a la cual debas de ponerle toda la confianza. Ponle la confianza a Dios y Él te puede sanar, o Él te puede bendecir a través de la medicina que te estén dando o del remedio que te estén dando. Otra cobertura a la cual muchas veces buscamos primero que Dios es el dinero. El dinero siempre nos hace sentir bien, nos hace sonreír. ¿Quién de ustedes, cuando le pagaron lo que es, quién de ustedes ha recibido algún cheque o algún dinero que le debían enojado, molesto? Hablando del dinero que le tienen que dar, no, si le están dando menos es lógico que se enoje. Pero ¿cuándo ha recibido usted algo así, molesto? Si es alguna molestia para usted el dinero, pues tráigalo a la iglesia y dónelo. Ya son hombre. Mire que vivo el pastor, ¿verdad que sí? Pero entonces el dinero puede traer a nuestras vidas algún tipo de tranquilidad, y muchas veces se busca esa cobertura. Por eso es que hay algunos que hasta tienen problema para diezmar o ofrendar, porque su cobertura está en el dinero. Tranquilos, hermanos. Dice la Escritura: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Deja que las bendiciones lleguen a su tiempo a tu vida. Ten paciencia, deja que Dios bendiga tu vida, pero con paciencia espéralo. Pero no pongas tu esperanza en el dinero, en el poder, en el tener, o en lo que los hombres te prometen que te van a dar, o en la medicina que te estás tomando. La cobertura que tú y yo necesitamos es la espiritual, es la más importante, es la que verdaderamente nos sostiene. Miraba hoy en las noticias que murió un actor famoso, para aquellos quienes les gustaban las películas de karate, van a saber, pero al que no, pues no. Un actor que se llamaba Chuck Norris, un actor famoso aquí en Estados Unidos, el cual precisamente falleció, no sé si ayer, pero estaban diciendo que era un hombre muy sano. Incluso él tenía programas de televisión donde hablaba mucho del ejercicio, de la comida, porque era un hombre que estaba sano y que estaba muy bien. Pero bien curioso, cuando una persona se mantiene sana y, no sé, comiendo las cosas que debe de comer, el ejercicio que tiene que hacer y todo eso, y pues dicen: yo nunca me he enfermado de esto y del otro, y un día de repente les viene la enfermedad y en cuanto les viene los mata. Pero hay gente que está enferma por años y no se muere. ¿Sí saben de eso, verdad? Que padecen de una enfermedad y pasan los años y siguen con la enfermedad, pero no se muere. Bueno, déjame decirte una cosa. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Te lo estoy diciendo porque Dios es quien decide cuándo es tu tiempo.
Y no importa qué tantos remedios, qué tantos procedimientos o qué tantas medicinas tú tomes y digas tú, esto es lo que me mantiene de pie. No, quien te mantiene de pie es el Señor. Hay personas que están sanitas de arriba abajo y se meten al shower y les da un paro cardíaco en el shower, bañándose. Gente que tiene su medida bien contadita, sus ejercicios como deben de ser, sus calorías, las sales, todo así, y se miran. Fui al doctor y tengo todo bien, y un día se meten al shower y se mueren de un paro cardíaco. Pues si no estaban enfermos, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Y hay otros que mueren por accidentes. Pero quien tiene la última palabra sobre tu vida es Dios. Pon tu confianza en la cobertura de Dios y no a la de los hombres, no en las que te puedan prometer los demás, porque ese es un problema que tenemos. Ponemos nuestra confianza y llamamos cobertura a muchas otras cosas, pero no a nuestro Señor. Ahora aquí dice algo bien importante. Dice: al que habita bajo el abrigo del Altísimo. Yo quiero que entendamos eso. Al que habita al abrigo del Altísimo. Hay una cobertura que Dios te da, pero no es una cobertura de domingos nada más. No es una cobertura de cuando vienes a la iglesia nada más. Es una cobertura en la cual tienes que estar debajo de ella, dándonos a entender que el Señor tiene la puerta abierta para que tú te salgas si tú quieres. Entonces, procuremos estar bajo esa cobertura en todas partes, no nada más en la iglesia, en el trabajo donde estás, en las relaciones que tienes allá afuera, donde quiera que estés. Procura estar bajo esa cobertura, confiando de que Él es tu fortaleza, de que Él es el que te cubre, de que Él es el que pelea por ti. Por eso clámale y pídele, y Él te va a responder. Yo estoy completamente seguro que cuando nos pusimos de acuerdo, porque la Escritura dice que cuando dos o tres, o cuando dos se ponen de acuerdo de cualquier cosa que pidan, como lo dice, Dios les concede. Yo estoy seguro que cuando nos pusimos de acuerdo los cuatro y oramos y pedimos, ahí estuvo la respuesta. Ahí fue donde Dios dijo: se van a ir en ese avión. Y miren qué bendición, pudimos llegar y llegamos aquí y se pudo dar el estudio bíblico. Y fue un estudio que tenía el Señor preparado exactamente para las personas que estaban ese día. Fue algo como que parecía que lo tenía Él preparado. Porque ese mensaje yo en mi espíritu sabía que no era para los otros hermanos que vienen a los martes al estudio, sino para los que estaban ese día. Y yo creo que si se acuerdan los que estuvieron en ese estudio, que es algo de lo que voy a estar hablando, predicando el domingo, sobre los propósitos de Dios, entendieron. Y me dio una bendición y un gozo tan tremendo el Señor. Me fui bien gozoso para la casa después del estudio del martes. No busques otras coberturas. No necesitas otras coberturas si eres un hijo de Dios. Con Él lo tienes todo. No necesitas otro pastor, tienes a Jesús. En el dolor, Él es tu medicina. En el miedo, Él es tu valor. En la tristeza, Él es tu consuelo. En la ignorancia, Él es tu sabiduría. En la muerte, Él es tu vida. No necesitas ninguna otra cobertura. No te apartes de Él, no te apartes de la iglesia, no te vayas por otro camino. Permanece en Él. Para aquellos quienes tienen la costumbre de andar brincando de iglesia en iglesia buscando algún tipo de satisfacción o no sé, de que se sientan bien, abre los ojos. Abre los ojos, porque tienes un problema. Tú no estás en busca de la cobertura del Dios Todopoderoso. Tú estás en busca de la cobertura de personas, de un lugar que te agrade. No cometas ese error y quédate en el lugar donde Dios te llamó.
Y a su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Dígale eso a su hermano. Dígaselo. No le tenga miedo, no le va a pegar. A los hermanos que están solitos, voltéenmelos a ver y díganle: maldito el hombre que confía. No lo está diciendo en un sentido de ofensa. Lo está diciendo en un sentido en el cual uno se maldice cuando uno confía en el hombre. En estos días que tenemos una revuelta en este país, estábamos allá en Miami, hay mucho cubano, Cuba, ¿verdad? Se escuchaba mucho ese acento. Y entonces entre los cubanos, y no lo estoy diciendo en un sentido malo, había mucha euforia por Trump allá en Florida. Y hay muchos ejemplos de gente que votó por Trump y ahora están bien arrepentidos porque hasta su gente le echó para su país, o ni siquiera Cuba, los envió para México, para no sé, a otros países. El detalle es de que a este varón mucha gente le puso la confianza por la mala información que se da en los medios y por los lambiscones cristianos, pastores, que le metieron en la cabeza a él que él es un ungido de Dios. Y a su nombre. Porque hoy la iglesia está enfocada en el dinero. Ahora la iglesia se ha hecho a la derecha. Ya ve que hay gobiernos de derecha y de izquierda. El de la izquierda es como el demócrata, que mira por los pobres, y el de la derecha es como el republicano, que mira por los ricos. Y en las iglesias, principalmente en las iglesias grandes, son de la derecha, como que si Dios nos habló a la política. Tenemos nosotros a alguien que predicar, y es Jesucristo. Ese es nuestro trabajo, no el de poner políticos y subirlos allá al altar, o de ir allá a la oficina del presidente y ponerle ahí tus manos hipócritas, que estás ahí orando por él, y el compadre dice por el que estás, creo que hasta está dormido. No, si ese compadre no tiene ningún amor, no tiene ningún sentir sobre la fe, porque no sabe nada de eso. Entonces había mucha euforia para poner a este hombre. Maldito el hombre. Otra vez, maldito el hombre. La iglesia pone su mirada en el hombre, queriendo poner políticos cristianos. Nosotros no necesitamos políticos cristianos, ya tenemos a Cristo. Él es suficiente para transformar toda una nación y todo el mundo entero. Ese no es nuestro trabajo. La Escritura nos dice que oremos por ellos, no que nosotros los pongamos. Ese no es nuestro trabajo. Entonces mucha euforia. ¿Y cuánta maldición le ha venido a esta nación? Y le sigue viniendo. Aquellos pastores hispanos que andaban ahí de lambiscones, disculpen la palabra, porque alguien se puede ofender, ahora ya no dicen nada, ya están calladitos. Nada más uno que otro por ahí, porque lo invitan ahí a la Casa Blanca para ponerle las manos a... Yo creo que esos son benditos los cabellos de Trump, no sé. Maldito el hombre que confía en el hombre. La estamos pasando mal. Algunos de ustedes, cuando escuchaban que la Mira andaba aquí, no querían ni salir. Pero Dios nos dio una palabra de manantial de vida. Nos dio una revelación de 3 anillos: el anillo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anillo simboliza un pacto. Yo he hecho un pacto con ustedes y no los van a tocar. A ninguno de ustedes se lo va a llevar. Y dio una palabra: pasarán a un lado de ustedes y no los verán. Cosa que ocurrió. Literalmente ocurrió con una hermana y con otros hermanos. La migra estaba enfrente de ellos y ni siquiera los miró. Literalmente ocurrió.
Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. Bendito el hombre y la mujer que pone su esperanza en el Dios Todopoderoso. Bendito el hombre y la mujer que se pone bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Ahí estará cubierto, estará bendecido, estará protegido, y Él peleará por él y por ella. Si lo crees, dale un aleluya, dale un aplauso a Él. Aleluya, gloria a su santo nombre. Así que volvamos a esta cobertura. No te salgas de ella, porque muchos pierden cuando se salen de ella. Esta vida es una lucha contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, contra las debilidades que tenemos, los miedos, qué sé yo. Si nos salimos de esta cobertura, estamos perdidos. Pero si permanecemos en ella, vamos a estar bien. Yo te invito en el nombre de Jesús a que el día de hoy no salgas de esa cobertura, a que el día de hoy te abrigues bien abrigado con el abrigo del Dios Todopoderoso. Independientemente de la prueba que estés pasando, no la pases solo, no la pases sola. Deja que Él te abrigue. ¿Saben qué fue lo que más me caló ese lunes para amanecer el martes allá en el aeropuerto? El frío. Yo tenía frío. Buscaba un lugar y otro porque tenía frío, y me arrinconaba en un lugar para salvaguardarme del frío. Y ya cuando me tenía que pasar para el otro lado, encontré un lugar que estaba calientito, pero pues ya me tenía que pasar para el otro lado. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano, mi hermana? No te quites el abrigo de Dios, porque vas a pasar frío. Vas a estar al aire libre, y el diablo te va a hacer trizas. Cúbrete con su palabra, cúbrete con sus promesas, cúbrete con su testimonio, cúbrete con Él, porque Él está contigo y no te va a abandonar jamás. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Bendícenos, Señor Santo. Ayúdanos a no tomar nunca decisiones incorrectas, y que por nada del mundo nos apartemos de ti. A pesar de que flaquemos, a pesar de que tropecemos, a pesar de que no podamos hacer cosas, sabemos, Dios mío, que bajo tu cobertura estaremos confiados, estaremos cubiertos y tendremos esperanza, Señor Santo, de que estaremos bien con tu abrigo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios me los bendiga, hermanos.